Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, quien es catequista en medios de comunicación FEC TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. En este momento, él está en Panamá y yo estoy en Ecuador. El tema que vamos a tratar es: creo en la Santa Iglesia Católica, numerales 777 a 780. El resumen. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Roquel, no sé si dije bien, Roquel o Roquel. Muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Saludo a todos nuestros hermanos de la hermana República de Ecuador y de todo el mundo que sintonizan este excelente programa que difunde la palabra de Dios y la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Perfecto. Cuéntenos un poquito, Roquel, de sus actividades dentro de la Iglesia. Bueno, miren, yo soy un laico, no tengo ninguna jerarquía, así que soy un laico como muchos de ustedes o la mayoría de ustedes que nos están escuchando o compartiendo a través de las redes sociales. Estoy casado hace 25 años, tengo 4 hijos y tengo 58 años. De esos 58 años, el Señor, los últimos 30 años de mi vida, los 28 años no tuve una vida muy, digamos, muy interesante, por decirlo menos, pero el Señor me llamó aproximadamente a los 30 años más o menos, un poco menos. Entonces, y empecé a caminar en la iglesia. Pronto me enamoré de los grupos de apologética y eso fue lo primero que inicié con la apologética, un grupo que se dedicaba a la formación y defensa de la fe católica ante los ataques. En esa época, cuando yo inicié, era la década del 90, lo más común eran los grupos no católicos, sobre todo los grupos que son anticatólicos. Y después, eso me llevó a los medios de comunicación, primeramente en la radio. En esa época ustedes se imaginarán que el internet no era tan popular, era la radio y los medios escritos. Teníamos unos folletos que escribíamos y posteriormente, por la gracia de Dios, nos concedió escribir un libro con un hermano de apologética. Entonces tuvimos la fortuna, la gracia de Dios, de que nos llamaran a la televisión y adquirimos experiencia también en televisión. Ya cuando nos hicimos más conocidos en el Panorama Católico, que es el periódico de la Iglesia panameña, nos invitó a colaborar y durante aproximadamente 4 o 5 años colaboramos de manera continua hasta que después decidieron que la página fuera de laico fuera un poco más rotativa y bueno, ahora colaboro eventualmente o sobre todo cuando me piden. Ahora, como muchos de ustedes que aquí están participando, me he
involucrado un poco más en el Internet, pero visto de una manera curiosa. Fíjense, lo cuento como un poco testimonio. Al principio, cuando uno hace un video, ¿no? Uno imagina que uno va a hacer un video y va a ser viral, y va a todo el mundo. Yo no digo que usted no lo haga, ¿no? Pero bueno, hay personas como nosotros que no tenemos esa capacidad de llamar la atención de las masas. Y yo me frustraba mucho hasta el punto que yo ya no quería, hasta que yo siento que el Señor me habló, una inspiración que tuve, en la que el Señor me hizo ver de que, hombre, si antes tú te ibas a un lugar y le hablabas a 10 personas, te hacías tal cosa y no te preocupaba la gente, ahora por qué por internet te preocupa. Si tú distribuyes algo en una red social, en WhatsApp, Instagram, en la que sea, y te ven 10 personas, bueno, con eso yo estoy satisfecho, pienso yo que me decía el Señor. Y entonces de ahí empecé a caminar con independencia de los números. Y eso es lo que hago, la catequesis que yo pueda realizar en las redes que puedo llevarla con independencia de los números. Al final, el Señor dirá hasta dónde llega eso y a cuántas personas ayuda. Así que lo comparto como un testimonio porque necesitamos cada vez más católicos que se atrevan, independientemente de los números, de llevar la palabra de Dios a través de estos nuevos medios. Así que con esto creo que resumo más o menos cuáles son mis actividades en la iglesia. Perfecto, y le cuento que pasa lo mismo con este programa. No tenemos muchas visitas, pero estamos en la lucha. Ya tenemos más de 4 años con este programa y seguimos en la lucha porque recién vamos por el numeral 700. Hasta llegar al último pasarán varios años. Ojalá siga Bueno, aumentando la visita de toda la gente. uno le pide a Dios que eso sea, pero sin embargo, a veces el Señor permite que uno escuche o conozca gente que le agradece el trabajo, que le ha ayudado en tal o cual situación y ahí uno descubre que con una alma es suficiente. Si lo que uno Efectivamente. hizo hace que una alma se acerque a Dios o salga de una crisis, ya uno debe sentirse más que recompensado por eso. Así que uno lo debe hacer por eso, porque imagínense si yo, por el caso mío, yo a veces hago un video y son 10 reproducciones, pero qué sé yo, de esas 10 personas a quien Dios quería tocar con esa labor y al final, acuérdense que el Señor no nos va a pagar por la cantidad de trabajo que hagamos, sino por la fidelidad que podamos hacer. Eh, nosotros posiblemente nos va a tocar hacer eso que llegamos al último, ¿no? Y no hicimos mucho trabajo, pero nos van a dar denario porque trabajamos el tiempo que nos tocaba. Así que eso es lo que me ayuda y me inspira a seguir adelante. Efectivamente, seguimos en la lucha entonces. ¿Sí? La iglesia hoy recuerda al beato Onésimo. La conmemoración del beato Onésimo, que siendo esclavo huido, fue acogido por Pablo y engendrado como hijo en la fe, pasando a estar vinculado a Cristo, tal como el apóstol escribió a su amo Filemón. Esto es en el siglo I. La cita bíblica que se ha seleccionado para el día de hoy está tomada de la primera de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. El tema que hoy vamos a abordar es el resumen de Creo en la Santa Iglesia Católica, numerales desde el 777 al 780. Hermano Roquel, por favor, nos ayuda con una síntesis, una introducción al tema. Bueno, yo creo que empecemos a decir, yo quisiera que miremos a la iglesia como el misterio de Cristo. Muchos de nosotros, ahora, como dice uno, después que uno ve la película, es fácil. O como, yo sé que en Ecuador le gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, después que uno ve el partido, ya terminó, que salen todas las estrategias, todo el mundo sabe qué había que hacer, a quién que había que mover y qué había que hacer para ganar el partido. Pero antes de eso, es otra historia. Bueno, algo parecido ocurre
con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que juzgar a los protagonistas de los evangelios bajo la perspectiva de que ellos no saben la historia, ellos están viviendo el momento. Entonces, cuando ellos veían a Jesucristo, veían un hombre, ellos veían a un ser humano, y entonces fíjense que sus congéneres, sobre todo los que estuvieron cerca, le decían, ¿de dónde le vino tal sabiduría? No les llamó la atención durante tanto tiempo que vivieron con el Señor, no les llamó la atención, no dijeron, oye, este es el más inteligente del pueblo, o este es el más elocuente. No, no le llamó la atención. Hasta, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde le viene este poder? ¿De dónde le viene? Porque no nos llamó la atención en Nazaret nuestro Señor a sus vecinos y compañeros de niñez y de su vida allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que algo parecido ocurre con la iglesia. Jesucristo, Dios hecho hombre, y no les llamó la atención, no vieron en él nada que le atrayera, dice un texto de la Escritura. Entonces, muchos de nosotros cuando vemos la iglesia, entonces vemos la parte exterior. Si alguien le preguntara a usted la palabra iglesia, ¿qué piensa usted? Uno dice el edificio, otro dice la torre de la campana, otro dice el sacerdote, la religiosa, el papa, el obispo o la misa. Pero todas esas son cosas exteriores. Pero el verdadero misterio de la iglesia se tiene que ver igual que nuestro Señor a la luz de la fe. Como ocurre también con los sacramentos. Por ejemplo, usted todos los días se baña, todos los días se cepilla los dientes, lava la ropa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa agua y la agua del bautismo, por ejemplo? Que usted dice, yo baño a mi bebé todos los días y le paso agua. ¿Y cuál es la diferencia cuando usted lo lleva a la iglesia y le echan agua o le ponen agua en la cabeza, y la infusión, dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, a los ojos humanos es la misma agua, solamente cambian los protagonistas, el lugar y la persona que lo está haciendo. Solo a los ojos de la fe se ve el misterio que hay detrás de eso, un misterio invisible. Entonces la iglesia tiene eso, en medio de una situación que es visible, que somos nosotros los laicos, que son los pastores, que son la estructura, que es una sociedad humana. Hay un misterio insondable, que es el misterio de Dios en la tierra, la gracia de Dios que nos toca a todos, pero eso en un ropaje humano, un ropaje que tiene que cultivarse la fe, la oración, para que uno pueda ver a través de ese ropaje la gracia de Dios, la acción de Dios en mi vida y en el mundo. Entonces, esa es una parte importante que yo sí quisiera compartir como resumen, que con qué ojos vemos la iglesia, porque la tentación que podemos tener hoy día es siempre irnos a los extremos. El extremo pietista, que solo ve el aspecto espiritual y no aterriza, no ve las cosas en su calidad propia humana. Y el otro extremo, el extremo excesivamente humano, aquel que ve la iglesia como una organización más, como un club de fútbol, como un club cívico, como un partido político. O sea, la analiza bajo esa perspectiva y ve sus acciones bajo esa prisma. Entonces, cuando uno se pone en uno de los dos extremos, no logra ver la esencia de la iglesia, que conjuga, como nuestro Señor Jesucristo, de manera perfecta, lo humano, material, con lo espiritual y sobrenatural. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol, luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Estamos nuevamente con ustedes, mis amigos, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina.
Nuestro invitado desde la República de Panamá, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, nos está ayudando con el tema Creo en la Santa Iglesia Católica, numerales 777 a 780, el resumen. Debo indicar que nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas es catequista en medios de comunicación, FEB TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mice y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El numeral a analizar es el 777, que dice así: la palabra iglesia significa convocación, designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Hermano, ayúdenos con su comentario y explicación de este tema. Bueno, tenemos que iniciar con nuestra historia, ¿no? Como católicos, como iglesia. Recuerden que todo inició, o por lo menos le ponemos ese inicio con Abraham. Dios convoca a Abraham, ¿no? Le dice que salga de su tierra y que obedezca a Dios. A partir de que Abraham es fiel, recibe el hijo de la promesa y le promete que a partir de ese hijo iba a haber un pueblo que Dios iba a acompañar, iba a bendecir por amor en principio a Abraham. De ahí conocemos la historia de los patriarcas que terminan en Egipto, y este pequeño pueblo en inicio sufre 400 años de esclavitud hasta que Dios envía a Moisés a liberarlo. Cuando el pueblo es liberado, cuando va de salida, en el monte Sinaí, Dios le pide a Moisés que se detengan ahí y se realiza un pacto entre el pueblo de Israel, que eran los descendientes de Abraham, y Dios. Y a partir de ahí inicia lo que se llama el pueblo de Dios. Y hay una relación, un pacto. Si usted cumple con mi mandamiento, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y Dios va poco a poco enseñando a su pueblo a cómo darle culto, cómo vivir de acuerdo a sus leyes, cómo ir caminando en todos los aspectos, humano, religioso. Al final, en todos los vaivenes de la historia de Israel, ocurre de que Dios también le anuncia de que el pueblo de Israel no era el único pueblo de Dios, que Dios no es Dios de Israel, que Dios es Dios del universo. De hecho, el nombre de Yahvé de los ejércitos significa Yahvé de la creación, de los ejércitos de la creación, de los ejércitos del cielo. Entonces Dios poco a poco se va revelando a Israel diciendo: yo no soy el Dios solo de ustedes, yo soy el Dios de todos. Una particular de esa historia, de ese proceso, es la historia de Jonás. Jonás es interesante porque Jonás es un profeta que vaya a desearle a Nínive que se destruya, y Dios le enseña: no, que los ninivitas también yo los amo, si ellos se arrepienten, yo también los voy a perdonar, ¿no? Entonces empieza el pueblo de Israel a entender eso y empieza a profetizarse que iba a haber un momento donde iba a venir alguien más grande que Moisés, que iba a establecer ya un nuevo pacto definitivo para siempre. Y ese pacto ya no solamente iba a abarcar a Israel, sino a todo un pueblo. Y ese pueblo, recuerden que algunas profecías hablaban del monte Sión, decía que hay un monte Sión donde Dios llamará a todas las naciones, irán todas las naciones juntas y dirán uno a otro: vengan, alabemos al Señor, todos juntos. Bueno, es una profecía de Isaías que habla de ese inicio de este nuevo pueblo. Jesús viene, como todos sabemos, predica el evangelio, entrega su vida por nosotros, resucita y envía a los apóstoles y le dice: id por el mundo y predicar el evangelio. A partir de esa nueva alianza
dice el Señor que el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se perderá. Entonces, a partir de ahí los apóstoles empiezan a predicar y ya el nuevo pueblo de Dios no depende de una nacionalidad o de una descendencia humana. No depende de la carne y la sangre, dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Nosotros no somos los hijos nacidos de la carne y la sangre, ni de deseo humano, sino del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y el Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. A partir de esa predicación empieza todo aquel que acepte al Hijo, recibe al Padre y se convierte en parte de la iglesia. San Pablo lo describe como el cuerpo de Cristo. Jesucristo la cabeza y el cuerpo, nosotros sus miembros. Entonces, todo aquel que a lo largo de los siglos, desde que Jesucristo inicia su predicación hasta hoy, acepta a Jesucristo y como Señor y Salvador, se forma parte de la iglesia. Entonces ya la iglesia no depende de nacionalidad ni de, por eso dice San Pablo, ya no hay judío ni griego ni nada, ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo, porque ya es nuestra unión con Cristo lo que nos hace parte de la iglesia y también del reino de los cielos, que es una expresión que muchas veces no entendemos. El reino de los cielos, ¿de qué se compone? Es a todo aquel que voluntariamente se somete al Rey del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, es parte de ese reino. Por eso ese reino dice, ¿dónde está el reino de los cielos? Dicen que está aquí, está allá. No, está donde están los que obedecen a Jesús, le siguen con sincero corazón, ahí está el reino de los cielos. Igual que por eso dicen que la iglesia es el reino de los cielos aquí en semilla. ¿Y por qué en semilla? Porque no se ha manifestado lo que será plenamente al final. Pero en esencia, entonces la iglesia, como una sociedad humana de aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces somos iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Y a partir de ahí, la iglesia, desde el inicio con los apóstoles, que Jesucristo empieza con la semilla organizativa, estableciendo 12 apóstoles y dándole autoridad y poniendo a Pedro como el primero, se desarrolla todo lo que conocemos nosotros como iglesia, que tiene una organización, una jerarquía, unos modos de hacer las cosas que se va desarrollando a través de los siglos. Eso es fundamentalmente, podríamos decir, lo que podríamos hablar de nosotros pertenecemos a ese misterio, a ese nuevo pueblo de Dios que nuestro Señor prometió que vendría y que nace del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Perfecto, perfecto. Veamos cómo estamos con el tiempo, sí. Lo dejamos el siguiente número para el siguiente espacio. Muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos de vuelta nuevamente con la continuación del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, desde la República de Panamá, nos acompaña para explicarnos el tema Creo en la Santa Iglesia Católica, numerales 777 a 780, el resumen. Roquel Iván Cárdenas es catequista en medios de comunicación, FEB TV, Radio María y Panorama Católico en Panamá. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube.
Ahí tenemos más de 200 videos con enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el siguiente numeral, el 778, dice así: la Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Qué bonito numeral. Coméntenos y explíquenos, por favor, para toda nuestra audiencia. Bueno, este es un numeral de eso que digo yo que es muy rico porque tiene muchísima información y cada línea es para hacer una catequesis, pero intentaré hacer un resumen. Miren, fundamentalmente tenemos que, con la primera frase que dice que la iglesia es inicio y término. Muchos de nosotros olvidamos en ocasiones de que la iglesia tiene 3 estados. Tenemos la iglesia peregrina, o algunos le llaman militante, que somos nosotros. Tenemos la iglesia purgante, que es la que está en la purificación, que son los hermanos que tenemos que orar por ellos. Y tengo la iglesia triunfante, que son los santos que ya están en el cielo. Recuerden que los santos no son solo los canonizados. Hay una fiesta muy bonita el 1 de noviembre, donde la iglesia celebramos a todos los santos, en especial aquellos santos desconocidos que no están canonizados, que no son conocidos, pero que están en el cielo, porque todos que entra al cielo es santo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí también quisiera hacer un excursus de la iglesia con respecto a la iglesia purgante. Mira, hermano, yo no sé en Ecuador, yo no puedo hablar de Ecuador porque no sé nada de Ecuador, yo voy a hablar de mi país, de Panamá. ¿Qué pasa en Panamá? En Panamá una persona cuando fallece la canonizan inmediatamente. Se muere, era bueno, excelente persona, magnífico padre de familia, y después cuando va a la iglesia todo el mundo dice, hasta el cura, que se fue para el cielo. Allá está con el Señor. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Si los únicos que se van directo al cielo son los que la iglesia declara que son santos. Y a ver, como decimos en Panamá, echar una llanta para eso uno llegó a ser santo. Entonces, ¿qué necesitan esos hermanos nuestros? No es que vamos a entrar en desesperación que se fueron al infierno, pero sí necesitan nuestra ayuda. Entonces nos cansamos muy pronto. Vamos a la misa a las 9 de la noche y ya nos olvidamos de los hermanos que fallecieron. Y es una tarea permanente estar orando por los difuntos. Recuerden que una obra de misericordia que la iglesia tiene establecida que orar por los difuntos. Entonces nosotros, todo el que se murió ya está en el cielo. Entonces, pobre gente está allá en el purgatorio esperando nuestra oración y sacrificio y no estamos haciendo con nuestra parte. Ese es un excurso, nada más como un comentario. ¿Qué pasa? Pero la iglesia dice que es principio, porque empezamos aquí, y fin, porque llegamos a través de la iglesia siendo parte del cuerpo de Cristo al cielo. La comunión con Cristo es la comunión con la iglesia, es estar en la iglesia. Y el estar en comunión en esta vida en Cristo es lo que nos permite estar en comunión en la otra vida con Cristo. Así que seremos miembros de la iglesia. Por eso San Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la persecución, ni el hambre, ni la tristeza, nada podrá separarnos del amor que Cristo nos ha manifestado. Entonces, o que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa? Esta iglesia es camino porque para llegar al cielo tenemos que ganarnos. Tenemos que pasar por este camino que es el que Dios nos estableció, la vida que Dios nos estableció, que tiene sus luces y sombras, sus alegrías y tristezas, sus triunfos y sus cruces, que muchas veces nos olvidamos de eso tan importante que Jesucristo dio, el que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Todos esos esfuerzos y trabajos por el bien mío y el bien del otro, por la salvación de las almas, todo ese esfuerzo es el camino que realizamos en esta tierra dentro y en comunión de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué perdemos de perspectiva eso de que la iglesia es camino? Porque nosotros decimos, bueno,
vamos a poner el católico promedio. El católico promedio va a misa, digamos, con una misa un poquito larga, 2 horas a la semana. Ahora usted multiplique 24 por 7, ¿no? 24 por 7, ¿cuánto le da eso en tiempo, ¿no? Entonces, si usted multiplica 24 por 7 y se da cuenta de que son solamente 2 horas a la semana que usted va al templo, usted dice, pero es que uno pasa muy poquito tiempo en la iglesia. Entonces dice, lo que pasa es que usted pierde perspectiva, que usted no deja de ser iglesia cuando usted sale del templo. Usted sigue siendo iglesia, porque la iglesia no depende de su estado, dijimos al inicio, su estado físico, donde usted está, sino su comunión con Cristo. Entonces, mientras usted está en comunión con Cristo, usted es iglesia donde usted se encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted haga como católico, fíjese que no digo como miembro de un equipo de fútbol. ¿Cuál es el equipo de fútbol suyo favorito, hermano? ¿Cuál es el equipo suyo? Yo, la selección nacional. Bueno, usted no es solamente miembro de la iglesia cuando usted hincha de la selección nacional, sino cuando usted hace todo, cuando es padre de familia, cuando usted participa en la política de su país, cuando usted participa en las obras sociales de su país, cuando usted participa en la diversión de su país, cuando usted participa en todo eso, usted sigue siendo iglesia, porque esa es la vida. Es la vida. Entonces, vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos, ese es el camino de la iglesia. No se trata de ser extraterrestre ni nada raro. Es vivir la vida como Cristo quiere. Entonces, por lo tanto, muchos tenemos la percepción de que el camino al cielo es pasarse las 24 horas en la iglesia. Eso no es. Nosotros vamos a la iglesia a alimentarnos del Señor, a buscar la ayuda del Señor en el templo, más que todo, para que poder vivir. Cuando nos dicen la misa ha terminado, ¿no? Podemos ir en paz. Ese momento nos están enviando a la misión. ¿Y qué es la misión? Bueno, vivir como cristianos. Entonces, ese aspecto es muy importante para nosotros, para que veamos el misterio de la iglesia. Entonces, la iglesia es camino y fin en sí mismo, porque al final, recuerden que la iglesia es la comunión con Cristo. Lo hemos repetido varias veces. Entonces, ¿cuál es la plenitud? Yo tengo comunión con Cristo aquí en la oración, en los sacramentos, de manera particular. Me gusta destacar el sacramento de la Eucaristía, pero también de la confesión, cuando me reconcilio, pero también tengo comunión con Cristo en la vida diaria. Pero todo ese momento de comunión con Cristo, ¿cuándo tiene su plenitud? Yo tendré la plenitud de la comunión con Cristo y por lo tanto la iglesia en el cielo. Ahí voy a verlo cara a cara. Entonces ahí tenemos la plenitud. Esta es la iglesia en semilla, el reino de Dios en semilla, y tenemos la plenitud después en la otra vida. Entonces, fundamentalmente podemos decir eso en resumen para que tengamos una visión práctica de la iglesia y no pensemos que la iglesia es solamente un conjunto de ritos o de religiosos o de sacerdotes o de acciones que hacemos y que eso es la iglesia y que el resto es la vida. Hay gente que piensa así, acá está la iglesia y el resto es la vida, es la otra cosa. Entonces, no, todo está dentro del marco de la iglesia si queremos ser miembros de la iglesia. Perfecto. El siguiente numeral, el 779, dice así: la iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una formada por un doble elemento, humano y divino. Ahí está su misterio que solo la fe puede aceptar. Adelante con su explicación. Sí, hermano, mira, empiezo por el final. Estamos viviendo una situación de crisis. Tenemos la ultraderecha, aquellos que son más ortodoxos que el Papa. El Papa es un heterodoxo. Nosotros sí sabemos cómo que es la doctrina y cómo son los verdaderos fundamentos de la fe cristiana. Sabemos qué es la tradición y hay unos que se van más atrás. Dicen que hasta Vaticano II, para adelante, todo eso ha sido corrupción. Ahí tenemos la extrema derecha. Tenemos la extrema izquierda,
que son aquellos que quieren cambiarlo todo. Vamos a agarrar la moral católica, la hacemos una bola de basura y la tiramos. Y que cada quien haga lo que quiera, porque ya esos parámetros que dio Cristo no sirven. Ya eso de la moral, de la vida santa, ya eso pasó. Eso era para esa gente, pero para nosotros que somos los católicos del siglo XXI, tenemos otros parámetros. Y todo aquel que piense diferente es un retrógrado, un atrasado. Entonces, ante esa crisis que vemos, que no crean, hermanos, que no crean, que ponen en crisis incluso a pastores, sacerdotes y hasta obispos, los ponen en crisis, que no saben, y dice, ¿dónde está la iglesia? Yo recuerdo un video que vi un tiempo, donde ponían un sacerdote que estaba en una charla y el sacerdote dijo en media expresión frente a todo, de que él estaba pensando dejar el sacerdocio porque él no aguantaba esta situación que se estaba dando en la iglesia, que algunos le daban plomo al papa, otros no, y es una cosa. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Bueno, precisamente ahí ese es el misterio de la iglesia, que en medio de ese pecado, en medio de esa situación de divergente, en medio de esa confusión que causamos los humanos, no el Espíritu Santo de Dios, que somos nosotros mismos, en medio de eso está Dios, está la gracia de Dios y está el misterio de la salvación. Entonces, ¿qué ocurre? Algunas personas quieren darle una salida y dicen, lo que pasa que sí, yo creo en la iglesia, pero no creo en la iglesia jerárquica. Yo creo en la iglesia pueblo de Dios. Si el pueblo también es corrupto. O sea, si usted dice que usted no cree en la jerarquía, porque la jerarquía es corrupta, entonces usted tampoco cree en el pueblo, porque el pueblo es peor. Entonces, no se trata de los méritos humanos. Se trata del don de Dios que nos ha dado en la iglesia, que es un don que San Pablo describió muy bien a través diciendo que es un tesoro en un vaso de barro, en vasija de barro. Usted se pone a imaginar una vasija de barro y lo que San Pablo decía no era una vasija de barro estilizada, era una vasija de barro fea, mal arreglada y encima frágil. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, tenemos que tener una visión de la iglesia sensata. De la iglesia ni es un infierno de demonios, ni es un cielo de arcángeles. Somos seres humanos, pecadores, falibles, y que estamos luchando por nuestra salvación. Que a veces somos motivo de escándalo, a veces somos motivo de buen testimonio. Y eso será así mientras la iglesia esté peregrina, hasta que. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo podemos hacer por la iglesia? Primero, saber que la iglesia siempre ha sido así. Yo no sé de dónde sacamos esa idea de que la iglesia en un momento fue diferente. Lea la Biblia, lea las primeras comunidades cristianas. Dice San Pablo a los Corintios, hay tanto pecado de ustedes que no se dan ni siquiera entre los paganos, a tal punto que uno de ustedes vive con la mamá, con la esposa de su padre. O sea, y en la comunidad cristiana. Entonces, ¿qué ocurre? No es que yo quiera justificar el pecado, sino que tenemos que ser realistas, tenemos que tener una visión. Entonces yo siempre le digo a la gente, esto ocurre como el matrimonio. Usted se casa, pero usted tiene que tener cuidado de que usted se enamoró de una mujer real o de la mujer que usted se imaginaba. Entonces, como usted se enamoró de la mujer que se imaginaba, entonces le encuentra muchos defectos, miles de defectos a la pobre mujer, porque es la mujer que usted soñó, no la mujer. Entonces se enamoró de una mujer real. Igual pasa con la mujer, con el hombre. El hombre dice que se enamoró del hombre guapo como artista de cine, hábil como MacGyver, ¿ve? Inteligente, sagaz, le adivina el pensamiento, es un hombre impresionante. Entonces sueña con ese hombre y el hombre que se casó, no, un pobre hombre que está luchando a duras penas para ver cómo echa para adelante. Entonces, eso pasa con la iglesia. Dice, yo no quiero la iglesia porque hay bochinchosos, mentirosos, hipócritas, doble cara. Pues si existe la iglesia, ahí es que estamos los pecadores. Entonces, no tenga una iglesia imaginada, es la iglesia real. Esa es la iglesia de Cristo. Cristo lo dijo claramente. Es imposible que no haya escándalo entre ustedes, pero hay de que lo cause. También decía que la iglesia es como el trigo y la cizaña, un campo que se sembró y había trigo y cizaña. Entonces, por lo tanto, cuando la iglesia
decimos que es visible, humana y espiritual, usted se pone a pensar que ese sacerdote que comete pecado, y posiblemente más que usted que me escucha, pero como Dios le dio una unción, él puede perdonar los pecados, él puede convertir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ve? Las especies en sangre de Cristo, independientemente de su pecado, porque es un don que Dios le ha dado. ¿Ve? Ese es el misterio de la iglesia, el misterio de que por lo humano, muchas veces pecador, pasa la gracia de Dios. Entonces, veamos la iglesia de esa manera, la iglesia real, y no nos perdamos de la gracia que Dios nos quiere dar, porque por el rostro humano. Decía un gran, y con esto termino, decía un gran historiador de la iglesia, no permitan que el rostro humano de la iglesia le haga perder su fe, porque la iglesia pasa por esa humanidad, pecadora, falible, por ahí pasa el misterio de Dios. Perfecto. Por eso hay veces muchas personas dicen que la iglesia es santa y pecadora. Por supuesto, por eso mismo, porque lo que pasa es que nosotros, yo le digo a la gente, recuerde, no se deje engañar por la iglesia imaginada, y creo esa enfermedad, y se lo digo a ustedes porque no es que quiero escandalizar, eso le pasa a los sacerdotes. Yo tengo amigos sacerdotes también, y obispos también. Se crean, es que yo creía que la iglesia, yo pensé que en la iglesia no había tanta pelea. Es que yo pensaba que cuando yo me iba a meter a cura, todos los sacerdotes nos íbamos a abrazar, íbamos a ser la hermandad sacerdotal, todos íbamos a estar de acuerdo, no iba a haber diferendo, uno no me iba a acusar. ¿De dónde salió eso? Usted, nada más yo le recomiendo que usted investigue un santo. Mira el Padre Pío, cómo la misma iglesia le hizo la vida imposible. La misma iglesia. Y él no habló nunca mal, ni de un hermano, ni de un superior, ni del papa, y la iglesia le hizo la vida imposible. Y él no renegó de la iglesia. Al contrario, él se mantuvo firme, luchando, orando y trabajando por el bien de la iglesia. Entonces, esa es la realidad, no es la iglesia imaginada. Efectivamente, y hay muchos hermanos católicos que no conocen mucho la fe, y por esta situación que que está explicando ahorita, se dejan convencer de otros grupos sectarios y se le dicen, venga, porque ahí en esa iglesia es mucho pecado y acá somos diferentes. Terrible. La iglesia de Cristo es la iglesia donde hay pecadores. Yo reto que diga, encuentre un solo texto bíblico donde dice que el reino de los cielos había puro santo. Así que esa iglesia que dice aquí somos puros santos, aquí no cometemos pecado, aquí somos buenos, esas iglesias son falsas. Porque la iglesia de Cristo, Jesucristo puso muchas parábolas donde decía que ahí está. Recuerdo la de la red, que se como el reino de los cielos. El pecador tira la red, recoge, y al final se va a sentar a separar los pescados, los buenos de los malos. Entonces, mientras tanto, estamos en la red. La iglesia es la iglesia de los santos y de los pecadores. Y muchos de nosotros que somos pecadores estamos aspirando a ser santos, pero en el proceso, perdone la expresión, nos tiene que aguantar. Eso es así. O sea que no hay santidad instantánea, hay un proceso donde usted va cambiando. Mire, le voy a contar una anécdota de mi vida, y perdone que lo cuente así. Cuando yo tuve el llamado de Dios, fue una cosa bien curiosa. Yo tuve un llamado de Dios, pero yo no fue inmediato. O sea que Dios me llamó a mí y yo sentí un deseo de buscar a la iglesia, pero yo seguía con mis vicios. ¿Sabes qué yo hacía? Yo sabía, alguien me dijo que había que ir los domingos a misa. Y yo digo, bueno, hay que ir pues. ¿Y qué iba? Iba tomado. El sábado anterior había tomado, iba con como decimos en Panamá, vivita, y entraba hacia la iglesia. Y claro que yo le digo a la gente, a mí nadie me echó, a mí nadie me dijo, este borracho, sáquenlo de aquí. Y gracias a esta gente misericordiosa, yo estoy aquí hoy día. Entonces, esa es la iglesia, ¿no? Yo le digo a la gente, si mañana entra una persona tatuada, todo tatuada y con un aspecto raro a la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hace ese tipo en la iglesia? Oye, entonces, si la iglesia es de los pecadores, la iglesia es de los pecadores, para los pecadores.
Y ese hermano va a tener un proceso para conversión. No es que llegó a la iglesia y a las 2 misas se convirtió en santo y se sabe todo. No. Entonces, por eso es que la iglesia sufre lo que sufre. Hay sacerdotes que me dicen a mí, Roquel, si tú me hubieras conocido a los 25 años, cuando yo era sacerdote, 26 años, la locura que yo hacía, pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Ahora yo puedo pensar, con 30, 40 años, es que yo soy un sacerdote que hago las cosas un poco mejor. Entonces, ¿y qué pasó en el intermedio? Pues no, estaba en el camino de la conversión. Entonces, tenemos que ver la iglesia así, de esa forma. Yo tengo un conocido que no se acerca a la iglesia católica porque dice, ahí hay gente, pura gente mentirosa, gente hace daño. Terrible, terrible pensar de esa manera. Sí, terrible, terrible. Eso es como que hay gente, mire, y se respeta, hay gente que no va a los hospitales, ¿no? Porque dice que hay gente enferma, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues sí, para eso son los hospitales, pues para la gente. Usted quiere ir vaya a los gimnasios, allá donde está la gente, pero el hospital es para la gente enferma. Entonces la iglesia es un hospital espiritual. El que está sano, dice Jesucristo, yo no vine por lo justo. Jesucristo es una frase bien enigmática, pero tiene ese sentido. Dice Jesucristo, yo no vine por lo justo, yo vine a llamar a los pecadores. Porque es que efectivamente el que no se considera pecador y no es pecador, ¿qué va a hacer la iglesia? Si la iglesia es para eso, para tratar a los pecadores. Efectivamente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, no, yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEC TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, nos está ayudando con el tema Creo en la Santa Iglesia Católica, numerales 777 a 780, el resumen del tema. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El último numeral, el 780, dice: la Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Hermano Roquel, por favor. Mucha gente dice, la iglesia no es para nada, no sirve, no hay que ir a la iglesia. Y aquí está algo muy importante. Lo que pasa es que, hermano, póngase a pensar de que Jesucristo, yo le conversando cuando me dedicaba más a la apologética, yo le decía, Jesucristo murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Ahora, eso pasó hace 2000 años. Mi pregunta es, ¿cómo yo me apropio de ese mérito? ¿Quién administra ese tesoro? ¿Cómo? Jesucristo murió, yo sé. Y yo creo en Jesucristo, yo sé que murió hace 2000 años. ¿Cómo yo me apropio de ese tesoro? Bueno, Jesucristo le dio esa autoridad a los apóstoles y le dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y San Pedro, en su primer
predicación, dijo que cuando que bautices en el nombre del Señor Jesús para que reciban el perdón de los pecados. Entonces, ¿cuál es el medio por el que nosotros recibimos toda esa riqueza de la gracia de Cristo, de la salvación de Cristo? Es a través del medio que Jesucristo estableció. Y esto es lo más importante. Yo no pertenezco a la Iglesia Católica porque me guste, porque me agrade, porque yo creo que las cosas se hacen según mi inteligencia, o porque yo sé, o porque es la que creo que es la mejor cita. No. Yo pertenezco a la Iglesia Católica porque es la Iglesia de Cristo fundó y es el medio que él estableció para que fuera el canal de su gracia a toda la humanidad. Es la Iglesia. Por eso la Iglesia se le llama sacramento de los sacramentos. El sacramento o es el medio, el misterio por el cual como una fuente brota la gracia que Cristo nos ganó en la cruz. ¿Por qué? Porque eso lo quiso hacer así. Él estableció ese medio. Él decidió que hubiera 12 apóstoles, decidió que esos apóstoles fueran los que predicaran y fueran los que establecieran las comunidades y desarrollaran todo lo que hoy conocemos, los sacramentos, todos los medios que se desarrollaron, los sacramentos que estableció el mismo Cristo y que la Iglesia custodia, por el que recibimos la salvación. Entonces, es por eso lo importante de la Iglesia, porque la Iglesia no surge por voluntad humana, ni se sostiene por voluntad humana. Un elemento importante de ver la evidencia de que la Iglesia es sacramento de salvación establecida por Dios es algo que muchas veces no se fijan. Este hermano que le dice a usted, yo no voy a la iglesia porque hay pecadores, yo le preguntaría, hermano, ¿usted podía darme una explicación precisamente de eso? ¿Cómo es posible que una organización con personas pecadoras, falibles, no solo de un país, no solo de Ecuador, no solo de América, no solo de Europa, sino del mundo entero, y no solo de un tiempo, sino de los últimos 2000 años? ¿Cómo es posible que una organización humana hace 2000 años a través del mundo se mantenga y se sostenga? Y no gracias a nosotros, porque si hay alguien que conoce la Iglesia Católica por dentro, que somos los que participamos, sabemos los pecadores que son y lo que ¿cómo dice? Nos bombardeamos nosotros mismos. ¿Cómo la Iglesia se mantiene? Por lo menos esto, ¿qué pasa ahora? ¿No? ¿Cómo se están dando y atacan a la cabeza y hacen todo y la Iglesia no se destruye? ¿Por qué? Porque la Iglesia la sostiene Dios. ¿Cómo puede hacer usted, hermano? Si muchas veces, yo vuelvo y repito, yo me imagino que en Ecuador es igual. Mire, viene un gobierno y cuando gana el otro gobierno, otro partido dice, todo lo que hizo el gobierno anterior está mal. Ahora es que yo voy a hacer las cosas bien. Si eso pasa en un gobierno de 5 años, 6 años, ¿cómo sería posible que en la iglesia se mantuviera la doctrina? ¿Ah? Sí, para que no llegara otro papa y dijera, no, todo esto no sirve y ahora vamos a hacer una nueva doctrina a mi gusto. Y el otro papa dice, voy a cambiar. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se sostiene la doctrina? ¿Cómo se sostiene la comunión? ¿Cómo se sostiene las vocaciones? ¿Cómo día a día nacen personas que quieren a la vida religiosa, a la vida sacerdotal? ¿Cómo surge eso? Es porque Dios la sostiene. Entonces la iglesia es el misterio de la acción de Dios en la tierra y es visible a todo el que la quiera ver. Pero muchas veces nos cegamos, ¿no? Dice el Señor que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Entonces hay ciegos que no quieren ver. Decía Jesús a los fariseos, dice, ustedes son ciegos, pero ahora que dicen que ve, bueno, ahí se comprueba su pecado. Entonces, básicamente, la iglesia es signo en medio de nosotros, precisamente lo que parece más su debilidad, es lo que hace resplandecer más el poder de Dios en medio de ella. Con eso puedo concluir. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos ya en la parte final de nuestro programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que nos escucha cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través de las redes sociales, en especial a la hermana República de Panamá. Un saludo especial a los laicos organizados en diferentes movimientos,
a sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas que involucradas en diferentes servicios de la iglesia. Hermano Roquel, muy agradecidos con usted por su participación. Vamos a ponerle para de aquí a 2 meses más nuevamente para conversar estos importantes temas del catecismo. No nos queremos despedir sin antes escuchar un mensaje final. Por favor. Si puedo transmitirle un mensaje final es el siguiente. Mire, lo más grande, escúchenme, y que con esto, yo soy laico, yo no gano plata, yo no trabajo para esto ni recibo un centavo, pero es lo que yo puedo transmitirle de mi corazón, con toda sinceridad. Lo más grande que tenemos nosotros es la Iglesia Católica. El poder pertenecer a ella es el don más grande que tenemos y tendremos en esta tierra. Es el don más grande. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tenemos nosotros de estar más cerca de Dios. Nunca, nunca, nunca desdeñemos el don de ser católico. Que ningún mal testimonio, ninguna situación humana permita que nosotros nos alejemos de Dios. No seamos como el joven rico que tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús y decidió alejarse. De la misma manera, nosotros no permitamos que estas situaciones humanas nos alejen de este maravilloso don, que es la oportunidad de pertenecer a esta organización humana que Jesucristo estableció y que es el medio por el cual nosotros tendremos o tenemos la oportunidad de estar lo más cerca de Dios en esta tierra y por supuesto al final la vida eterna. Recuerden una cosa, muchos, dice el Señor, quisieron escuchar lo que ustedes escucharon y no lo escucharon. Quisieron ver lo que ustedes vieron y no lo vieron. Nosotros los católicos podemos decir eso. Muchas personas murieron sin ser católicos. Muchas personas nacerán y morirán sin poder pertenecer como nosotros. Ese gran don no lo desperdiciemos. Aprovechémoslo en plenitud. Perfecto. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias, hermano Roquel. Dios lo bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.